Ahora seguiremos con la segunda parte de esta mañana, donde tenemos otros 5 trabajos. Empezamos con la doctora Beatriz Paz para que se vaya organizando con sus diapositivas. Tenemos luego Catalina Vargas, Karen Molina, Ayelet Ramírez y Luis Felipe Díaz. Es todo suyo, Beatriz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nuestro trabajo de investigación se titula Calidad de las guías de práctica clínica de toxoplasmosis gestacional y congénita, revisión sistemática de la literatura. Este trabajo pertenece al grupo de investigación en lactancia materna y alimentación complementaria del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca y en representación de los autores, quien les habla, Beatriz Paz, residente de pediatría. Entonces, a manera de introducción, quiero recordar que la toxoplasmosis es una zoonosis y es causada por el parásito intracelular Toxoplasma gondii. Esta patología tiene una alta incidencia y prevalencia a nivel mundial y su principal impacto en salud pública se asocia a la infección aguda durante el embarazo y su transmisión vertical, dado que causa una gran cantidad de pérdida de años de vida útil por las secuelas neurológicas y oftalmológicas que deja. Se ha determinado que la evaluación rigurosa de la gestante y el tratamiento oportuno de la infección son las intervenciones más costo-efectivas en este sentido. Por otra parte, las guías de práctica clínica son documentos creados como estrategia para mejorar la atención en salud, que buscan disminuir la variabilidad de la práctica clínica, orientar las decisiones a través de una serie de recomendaciones basadas en la evidencia para la toma de conductas y hacer un balance entre el riesgo y el beneficio de las alternativas diagnósticas y terapéuticas. En cuanto a toxoplasmosis y otras patologías, se ha visto que existe diversidad metodológica y que hay una falta de rigurosidad metodológica en la calidad de algunas guías de práctica clínica. Por eso nosotros decidimos como objetivo de nuestro trabajo plantear hacer una evaluación de la calidad metodológica de las guías de práctica clínica de toxoplasmosis gestacional y congénita, tanto nacionales como internacionales. Respecto a nuestra metodología, nosotros tuvimos como criterios de inclusión todas aquellas guías de práctica clínica de toxoplasmosis gestacional, congénita y control prenatal que tuvieran una búsqueda sistemática de la literatura, que hicieran una serie de recomendaciones con grado de evidencia y que fueran la versión más actualizada de la guía. Como criterios de exclusión tuvimos que la guía se encontrara aún en desarrollo, que tuviera un único autor, que se basara en consensos y que estuviera duplicada. Adicionalmente, la búsqueda se llevó a cabo hasta octubre del año 2020 sin restricción idiomática y se rodó en las bases de datos Medline, Embase, Trip Database, Biblioteca Virtual en Salud y 16 repositorios internacionales. Una vez determinadas cuáles eran las guías que cumplían los criterios de elegibilidad, se llevó a cabo una evaluación independiente por parte de 3 investigadores utilizando la herramienta AGRI2. Los desacuerdos en los puntos evaluados se resolvieron por un 4º investigador experto en el tema y la puntuación se hizo pues por cada uno de los 23 ítems que hacen parte de la herramienta AGRI2, estandarizando el puntaje total como porcentaje. Finalmente, la confianza de las guías de práctica clínica se estableció teniendo en cuenta cuántos de los dominios del AGRI2 se encontraban puntuados sobre el 60%. Y según esto se pudo determinar para cada guía si era recomendada para su aplicación, si se recomendaba con modificaciones o si no se recomendaba para su aplicación. El grado de acuerdo entre los evaluadores se estableció utilizando el coeficiente de correlación intraclase. Y respecto a la aprobación ética, esta fue dada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, ciñéndose a la resolución 8430 del 93. Entonces, ¿qué tuvimos en nuestros resultados? Aquí podemos ver el flujograma de la búsqueda sistemática de la literatura, en el cual podemos identificar 4 fases llevadas a cabo de forma simultánea por los investigadores. En la fase de identificación se rodó la búsqueda de toxoplasmosis gestacional y congénita, encontrando un total de 744 citas. Para mejorar la sensibilidad de la búsqueda, se rodó también para control prenatal, encontrando un total de 7.899 textos. Y en los repositorios internacionales se encontraron 35 textos. Se removieron 31 duplicados y en la fase de tamizaje, que fue la segunda, se excluyeron 8.605 citas para pasar a la fase de elegibilidad. Esta exclusión inicial se hizo filtrando por título y por abstract cada uno de los documentos revisados.
En la fase de elegibilidad se hizo una revisión de texto completo de 42 documentos en la que se excluyeron 34 por diferentes razones. 4 guías de práctica clínica realmente se encontraban basadas únicamente en consensos de expertos. 6 eran guías de práctica clínica informales. 4 eran versiones previas de guías que teníamos más actualizadas, 7 eran guías de control prenatal sin sección de toxoplasmosis y 13 eran en realidad revisiones narrativas. Finalmente, en la fase de inclusión se determinó que había 8 guías de práctica clínica que cumplían con los criterios de elegibilidad. Entonces, cada uno de los dominios de la herramienta AGRI2 fue evaluado para cada guía de práctica clínica y se obtuvo un puntaje promedio a manera de porcentaje, encontrando, como vemos representada en esta gráfica, que los dominios mejor puntuados fueron el de alcance de objetivos y claridad de la presentación, mientras que los peor puntuados fueron los de participación de los interesados y aplicabilidad. Llama también la atención que el dominio rigor del desarrollo, que se considera un marcador de alta calidad metodológica cuando es calificado sobre el 75% en una guía, pues en este caso fue el tercer peor puntuado con un valor de 36%. Aquí podemos ver las tablas con los puntajes de los 6 dominios evaluados para cada guía de práctica clínica y podemos notar que las mejor puntuadas fueron la de Colombia del año 2013 y la de España del año 2014. La primera tuvo todos sus dominios calificados sobre el 60% y la segunda tuvo 5 de sus 6 dominios calificados sobre el 60%. Estas guías fueron ambas recomendadas para su aplicación. Otras 3 guías se recomendaron para aplicar con modificaciones y 3 fueron no recomendadas. Aquí podemos ver la tabla en la que se establece el acuerdo interevaluador y podemos observar que para la mayoría de los dominios de la GRI, este estuvo entre bueno y excelente, exceptuando para el dominio de alcance y objetivo, que fue moderado. Entonces, en la discusión, ¿nosotros qué planteamos? En primer lugar, las guías de práctica clínica mostraron una variabilidad importante en los puntajes obtenidos al ser evaluadas. En segundo lugar, el dominio de rigor del desarrollo solamente alcanzó un puntaje mayor al 75% en 2 de las guías y ambas fueron desarrolladas por entidades gubernamentales. Las guías que no alcanzaron este puntaje de calidad en este dominio tuvieron principalmente fallas en la información metodológica de su búsqueda, en la evaluación de la evidencia que respaldaba sus recomendaciones, en la claridad de sus recomendaciones, en la evaluación de sus pares externos y sus protocolos de actualización de la guía. Por otra parte, encontramos que el 37.5% de las guías evaluadas fueron no recomendadas, lo cual es un porcentaje bastante alto comparado con el encontrado por Armstrong y colaboradores en una evaluación de guías de toxoplasmosis, en la cual documentaron que el 18% de las guías eran no recomendadas. Las mejores puntuaciones se encontraron en los dominios de calidad de la presentación y alcance de objetivo, y la peor fue en el dominio de aplicabilidad. Y esto es coherente con los hallazgos de Gitsch y colaboradores para la evaluación de diferentes guías de otras temáticas. Respecto a nuestras fortalezas, tenemos que en primera medida se hizo una revisión de la literatura bastante amplia en bases de datos y en repositorios internacionales, que los criterios de elegibilidad de las guías fueron claros y se aplicaron de manera estricta, que se utilizó como herramienta para la evaluación el AGRI2, que es una herramienta válida y confiable para esto, que se realizó un entrenamiento por parte de los evaluadores y una prueba piloto en una plataforma virtual, MyAgriPlus, y que la evaluación se realizó de manera independiente con un buen grado de acuerdo en general para cada uno de los dominios. Como limitaciones tenemos que la herramienta AGRI2 permite hacer una evaluación metodológica, más no de la calidad del contenido de las recomendaciones de las guías de práctica clínica, y por eso el juicio crítico del clínico al momento de aplicarlas cobra gran importancia. Existe una nueva herramienta que es el AGRI-REX de reciente publicación que permite hacer este tipo de evaluación de la calidad del contenido. Por eso, pues recomendaríamos que en futuros estudios se utilizara esta herramienta. A manera de conclusiones, entonces tenemos que se identificaron 8 guías de práctica clínica con una variabilidad importante de su calidad, que las guías elaboradas por organismos gubernamentales, como la colombiana del año 2013 y la española, fueron recomendadas para su uso, pero requieren ser actualizadas, que se debe fortalecer el rigor metodológico en las guías de práctica clínica desarrolladas por sociedades científicas,
y que los grupos desarrolladores deben considerar siempre la implementación y sostenibilidad de las guías de práctica clínica para obtener unas mejores puntuaciones en la evaluación y para que tengan una mayor utilidad. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a todas las observaciones e inquietudes. Beatriz, muchas gracias por la presentación. Aproximadamente, recuerde, a las 11:50 estaremos en la sesión de preguntas. Y la doctora Catalina Vargas. Buenos días a todos, mi nombre es Catalina Vargas. Voy a presentarles el trabajo titulado Clasificación y Comportamiento Antropométrico de los pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Universitario San Ignacio durante los meses de junio a octubre de 2019. Este estudio es producto de un semillero de investigación en el que participan estudiantes de medicina de varios semestres de la Universidad Javeriana y un grupo de pediatras del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. En el marco teórico se introduce un concepto muy importante para el desarrollo del estudio, que es malnutrición. Esta se define como un estado de desbalance de nutrientes que genera efectos dañinos sobre el cuerpo y el crecimiento, los que pueden aumentar la mortalidad. Se clasifica entonces en aguda, crónica o mixta, siendo la aguda la que se asocia a una patología activa. Se ha visto que la probabilidad de desarrollar deficiencias nutricionales es alta y mayor cuando los pacientes requieren una admisión hospitalaria, incrementando aún más el riesgo cuando la estancia es mayor a 5 días. Se ha encontrado entonces relación entre el estado de malnutrición y pobres resultados clínicos, un aumento en la estancia hospitalaria y la mortalidad. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico en Colombia? Para realizar el diagnóstico antropométrico durante el estudio, usamos como referencias las tablas de la OMS y la resolución 2465 del 14 de junio de 2016. La resolución que usamos actualmente es la 2350 de 2020. La OMS propone entonces 2 tablas para hacer la clasificación antropométrica del estado nutricional, una para niños y niñas menores de 5 años y otra para niños mayores de 5 años y adolescentes hasta los 17 años. En esta diapositiva traemos una adaptación de la tabla para uno de los indicadores como ejemplo, igualmente en esta diapositiva. Dentro de los objetivos que teníamos, encontramos un objetivo general que es describir el comportamiento antropométrico de los pacientes de 1 mes a 15 años que ingresaron al servicio de pediatría del Hospital San Ignacio, centro de 4º nivel de atención, en Bogotá en los meses de junio a octubre de 2019. Adicionalmente nos planteamos otros objetivos específicos, siendo el primero, describir la clasificación antropométrica de los pacientes hospitalizados al ingreso y al egreso del servicio de pediatría, describir las características demográficas, sus antecedentes médicos perinatales y patológicos, describir también el cambio en la clasificación antropométrica de los pacientes hospitalizados en pediatría por subgrupos, entonces por grupo de edad, por tipo de impresión diagnóstica principal de hospitalización o por comorbilidades. Por último, describir el patrón de ingesta de los pacientes en las últimas 24 horas. Ya entrando en el tema de la metodología, el estudio fue de tipo longitudinal y el grupo de estudio estuvo constituido por 100 pacientes entre 1 mes a 15 años de la unidad de pediatría del Hospital San Ignacio, en el lapso comprendido de junio a octubre de 2019. Previo a la recolección, se realizó un estudio piloto en el que se llevó a cabo la metodología del proyecto. Durante el piloto entraron 14 pacientes, de los cuales solo 8 cumplieron los criterios de inclusión, y dadas las debilidades que se encontraron en el estudio piloto, ajustamos la metodología para asegurarnos que hubiera habilitado siempre un encargado de la recolección de los datos disponible durante toda la jornada para así evitar la pérdida de la medición de los pacientes al egreso. Los criterios de inclusión básicamente fueron que se tenían en cuenta todos los pacientes de 1 mes a 15 años que ingresaran al piso de pediatría desde el servicio de urgencias con una estancia menor a 24 horas en dicho servicio. Consecutivamente, se excluyeron del estudio pacientes que ingresaban desde la unidad de cuidado intensivo
pediátrico o de sala de reanimación siempre y cuando su estancia hospitalaria en estos servicios hubiera sido menor a 6 horas, esto debido a la inestabilidad clínica y el gasto metabólico que podían tener estos pacientes, acompañado también de una dificultad para la obtención de las medidas por el estado crítico de los pacientes, también pacientes que hubieran estado hospitalizados en el área de dependencia por inestabilidad clínica, pacientes que hubieran sido remitidos de otros hospitales y hubieran estado hospitalizados más de un día en estos otros hospitales, ya que no representaban la población del Hospital San Ignacio, y por último, pacientes que hubieran estado en manejo por hemato-oncología debido pues, a problemas en la medición por su condición de aislamiento. Las mediciones las realizaron 5 estudiantes de medicina entrenados por los servicios de gastroenterología y nutrición pediátrica, quienes desarrollaron la capacitación de herramientas digitales con las curvas de la OMS, tanto en técnica y medición adecuada. Las variables y los índices fueron introducidos en una base de datos actualizada diariamente y el cruce entre las variables y su análisis estadístico se hizo con la herramienta Stata. A esta información tuvo acceso únicamente el grupo de autoras y el estudio fue sometido al Comité de Ética Institucional y se cumplieron rigurosamente todas las indicaciones de este. En cuanto a los resultados, encontramos que se hospitalizaron 248 niños, de los cuales 100 cumplían criterios de inclusión. El 51% eran niñas, el promedio de la edad fue de 3.6 años, 26 niños estuvieron hospitalizados 3 días o menos, 56 entre 4 a 7 días y 18, 8 días o más. El diagnóstico principal fue neumonía, seguido de crisis asmática e infección en piel. Y la vía más común de alimentación fue la vía oral, un 99% de los pacientes, y 5 pacientes fueron valorados por nutrición clínica. Los cambios relevantes encontrados en la antropometría fueron que el 44% de los pacientes estudiados perdieron peso durante la hospitalización. El indicador peso-talla normal fue la clasificación antropométrica más frecuente y se mantuvo así durante la mayoría de los, en la mayoría de los pacientes, de 57% a 54%. La población estudiada en general mostró una baja frecuencia de obesidad y sobrepeso. Una quinta parte de los niños ingresaron y egresaron con riesgo de desnutrición global y casi una décima parte con desnutrición global. Aumentaron los pacientes en riesgo de desnutrición de un 10% a un 16% al egreso, siendo los menores de 6 meses los que tuvieron un mayor impacto en la pérdida del peso, con un promedio más o menos de 2.4%. No encontramos una correlación en los cambios en el peso y los días de la estancia hospitalaria. Como pueden ver en la gráfica, tenemos en una de las variables el cambio percentual de peso en gramos y en la otra la estancia hospitalaria en días, y no encontramos una correlación entre las dos, siendo el R 0.1. Ya nuestras conclusiones, teniendo en cuenta que la pérdida de peso relacionada con la enfermedad se acompaña de un peor pronóstico, consideramos importante implementar la valoración por medio de escalas nutricionales al ingreso de todos los pacientes pediátricos. A pesar de no encontrar muchos pacientes en estado de desnutrición, el hallazgo de que el 44% de los pacientes hayan perdido peso y el hallazgo de que hay un aumento en la proporción de pacientes en riesgo de desnutrición nos indica que debemos reforzar el seguimiento antropométrico hospitalario y disminuir los factores que favorecen la desnutrición hospitalaria, como pueden ser el ayuno prolongado, las dietas con baja densidad energética o el retraso en la intervención nutricional. Aquí encontramos ya nuestras referencias del protocolo y por último quisiera agradecer la oportunidad de presentar el trabajo aquí en el Congreso y agradecer al grupo de coautoras que nos acompañaron en este trabajo. Gracias, Catalina, y gracias también por atenerse al tiempo. Seguimos con la siguiente exposición que tenemos a Karen Molina. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días. Yo soy la doctora Karen Molina, residente de pediatría de tercer año de la Universidad ICESI, y el día de hoy les traigo este maravilloso proyecto
llamado validación de la escala NeoMod modificada para disfunción orgánica múltiple en neonatos en un centro de alta complejidad del suroccidente colombiano que se realizó en la Fundación Valle de Lilia en convenio con la Universidad ICESI y el Centro de Investigaciones de Fundación Valle de Lilia. Entonces, para empezar, definamos qué es la disfunción orgánica múltiple. Recordemos que es un síndrome caracterizado por el fracaso de dos o más órganos que no pueden mantener su homeostasis sin alguna intervención. Usualmente en las UCIs neonatales o en cualquier UCI le atribuimos la causa de la mortalidad a los pacientes a causas específicas como la sepsis, la prematurez, y nos olvidamos de la disfunción orgánica múltiple como una entidad que causa mortalidad. Dentro de su patología, recordemos que podemos tener tres grandes causas de esta. Entonces, uno es la disregulación inmunológica, la falla de la barrera intestinal y la ocurrencia de un insulto secundario que agrava el problema, que puede ser iatrogénico o nosocomial, como por ejemplo la ventilación mecánica o alguna transfusión. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la mayoría de los datos de disfunción orgánica múltiple vienen de adultos y de pacientes pediátricos. Hay pocos datos en neonatología. En este otro estudio, en el segundo de Ramírez, en el 2013, aporta una incidencia de disfunción orgánica múltiple en adultos del 11 al 40% y mayor en pediatría hasta el 56%. Pero en este otro estudio de BESTATI, en el que se incluye 177 neonatos, reporta que la incidencia de disfunción orgánica múltiple es muchísimo mayor en neonatos comparado con la edad pediátrica. Y Setinkaya, que es una autora de la que vamos a hablar más adelante, hace un estudio en Turquía de 198 pretérminos en la UCI neonatal con una incidencia de disfunción orgánica múltiple de 80%. Esta es la escala de NeoMod. Y al lado tenemos NeoMod modificado, que es la que nosotros estamos validando. Observamos que se incluyen diferentes categorías en esta escala y NeoMod modificado vamos a ver que ya incluye la parte hepática y la parte microvascular, más otras variables en cada sistema: neurológico, cardiovascular, renal, respiratorio, hematológico, hepático, gastrointestinal, balance de ácido-base y el sistema microvascular. Existen diferentes escalas en el mundo que intentan evaluar el riesgo de mortalidad en los pacientes con disfunción orgánica múltiple. Para ponerles unos ejemplos, está el CRIP1, está el CRIP2, el SNAPE, con una buena sensibilidad. El problema con estas escalas es que no tienen incluido toda esta cantidad de sistemas que son importantes a la hora de evaluar la disfunción orgánica y además solo pueden ser evaluados al día 1. Lo importante de NeoMod modificado es que la hemos validado para los 30 días posterior a su nacimiento en la UCI neonatal. Dentro de, digamos, el recuento histórico, la principal autora que ha trabajado este tema es Janota, quien crea la escala NeoMod, y después en el 2012 viene Setinkaya para añadir variables a esta escala y crear NeoMod modificado. Pero lo importante de todo esto es que no hay estudios a nivel mundial que realmente validen la escala NeoMod modificado. Con todo esto, entonces, nace nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es la validez de la escala NeoMod modificada para predecir mortalidad de recién nacidos con disfunción orgánica múltiple en una unidad de cuidados intensivos neonatal de un hospital de alta complejidad del suroccidente colombiano entre el 2018 y el 2019, el diciembre de 2019? Estos son nuestros tres objetivos: describir las características maternas y perinatales y desenlaces clínicos de los recién nacidos ingresados a la UCI neonatal de acuerdo a la presencia o no de disfunción orgánica múltiple, estimar la incidencia de la disfunción orgánica múltiple y la mortalidad de pacientes con y sin disfunción y evaluar la reproducibilidad de la escala NeoMod modificado. Es un estudio de pruebas diagnósticas, se incluyeron recién nacidos expuestos o no a disfunción orgánica múltiple en ese periodo de tiempo y nuestro desenlace principal es mortalidad. Para el objetivo número 1, que es la descripción de las características maternas y perinatales y desenlaces, usamos variables continuas y variables categóricas y diferentes mediciones que ya todos conocemos. La prueba Shapiro-Wilk, se rechazó la hipótesis nula de normalidad si el P era mayor a 0.05, usamos media, desviación estándar, mediana y rango intercuantílico, y la prueba de Fisher 8 cuadrado en las variables categóricas. La incidencia de disfunción orgánica múltiple la medimos como el número de casos con disfunción orgánica múltiple sobre el total de pacientes ingresados al estudio, y la mortalidad, el número de muertes sobre el total de pacientes ingresados al estudio. Y dentro del
tercer objetivo, que es evaluar la reproducibilidad de la escala. Entonces, la capacidad de discriminación de la escala la hicimos con el área bajo la curva, con un intervalo de confianza del 95%, la sensibilidad y la especificidad. Se realizó una curva ROC del puntaje obtenido cada día, del día 1 hasta el día 14. Se estimó el AUC del área bajo la curva tomando los peores valores registrados por cada sistema hasta el día 7, hasta el día 14 y hasta el día 30. Y la calibración de la escala se hizo con el test de Hosmer-Lemon-Show. Entonces lo que hicimos fue ingresar al paciente el día de su nacimiento y aplicar la escala todos los días hasta el día 30 o hasta el día de su muerte o hasta el día de su egreso. Este es el primer flujograma en el que encontramos que hubo 203 pacientes con disfunción orgánica múltiple y 70 pacientes sin disfunción orgánica múltiple a quienes se les aplicó la escala que aquí está a la izquierda. Entonces va de 0 a 2 por cada sistema y obtiene más puntos entre peor esté ese sistema evaluado. Esta es la primera gráfica, la primera tabla, perdón, de nuestro estudio en el que está dividido entre pacientes sin disfunción versus pacientes con disfunción orgánica múltiple, y encontramos que hubo estadísticamente significancia en las variables de las semanas de edad gestacional, el peso al nacimiento, el puntaje APGAR y a nivel de las variables maternas, el número de controles prenatales. Dentro de los desenlaces clínicos también encontramos significancia estadística en las variables sepsis neonatal, tardía, hemorragia intraventricular y además el grado de hemorragia intraventricular, ductus arterioso persistente, displasia broncopulmonar, los días de estancia hospitalaria y los días de estancia en UCI, con una mayor porcentaje o mayor presentación de estos desenlaces en los pacientes con disfunción orgánica múltiple con significancia estadística, como lo pueden ver en la tabla. Para nuestro objetivo 2, entonces, hubo una incidencia de pacientes prematuros con disfunción orgánica múltiple en la UCI de 74.3%, una mortalidad general de 14%, y vemos que una mortalidad muchísimo mayor del 18.7% en pacientes con disfunción orgánica múltiple versus 2.9% en pacientes sin disfunción orgánica múltiple. Estas son las características y desenlaces al egreso. Aquí ya tenemos dividida la tabla entre los neonatos vivos versus fallecidos, que fueron 40, y encontramos significancia estadística en la edad gestacional, el peso al nacer, el puntaje APGAR, la sepsis tardía, la hemorragia intraventricular y la displasia broncopulmonar, presentándose estas variables mucho mayor en los pacientes fallecidos con esta significancia estadística. Para nuestro objetivo número 3, entonces aquí ya está la discriminación y la calibración de la prueba. Entonces recordemos que se hizo de manera diaria hasta el día 30, aquí solo traemos hasta el día 14, ya les vamos a decir por qué, y observamos que hubo un mejor rendimiento de esta escala con un valor acumulado hasta el día 7, con un área bajo la curva de 0.89 y un valor acumulado hasta el día 14 de 0.76. Esta es la gráfica de sensibilidad. Entonces nosotros trabajamos con un punto de corte de 6 con una sensibilidad del 77.5% y una especificidad del 84% versus el estudio de Setincaya del 2012 con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 78%, pero ellos trabajaron con un punto de corte de 8. Para ese punto de corte, entonces, recordemos que nosotros lo hicimos con la prueba de test Hosmer-Lemon-Show, que es una prueba, recordemos, que evalúa si o no las tasas de eventos observados coinciden con las tasas de eventos esperados en los subgrupos de población. Aquí encontramos entonces que nosotros tenemos mejor rendimiento de la escala con un punto de corte de 6, por eso la comparación anterior, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 84%, con un LR de 4.88, lo que significa que una escala de Neumot de más de 6 puntos es 4.8 veces más probable en un paciente que va a morir que en otro sujeto que no. Estas son las limitaciones del estudio, pues es un estudio retrospectivo, una pérdida al tamaño de muestra del 50% después del día 14, por eso nuestra calibración y discriminación realmente va hasta el día 14.
tenemos una potencial subestimación de la disfunción orgánica múltiple, y la escala no tiene en cuenta factores tan importantes como el peso del nacimiento y edad gestacional, que sería importante incluirlas en otra versión de la escala de Neumod modificada. Como conclusiones, entonces, en este estudio que reúne pacientes recién nacidos pretérmino de un país de medianos ingresos, la escala Neumod modificada tuvo una buena discriminación y calibración. La presencia y severidad de la disfunción orgánica múltiple puede ser evaluada a través de la escala Neumod modificada del día 1 al día 14, especialmente con valores acumulados de estas variables hasta el día 7. Neumod modificada permite establecer el riesgo de muerte de acuerdo a la severidad del paciente y permite desempeñarse como una herramienta que permite ayudar en la decisión del enfoque terapéutico en tiempo real. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Estamos muy bien con el tiempo. Seguimos con la próxima presentación. Ayelet Ramírez. Ayelet, por favor, para ir montando sus diapositivas. ¿Escuchamos? Buenos días. ¿Puede poner la cámara, por favor? Ya, espera un segundo que tengo un problema con esto. Ay. Ahí está viéndome, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya es todo suyo, es cuestión de compartir. Tiene 10 minutos para la presentación y recuerde a las 11:50 tendremos las preguntas. Adelante. Listo. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Soy Ayelet Ramírez, residente de la Javeriana. Voy a presentar el trabajo de desenlace tempranos en recién nacidos. Claro que sí. Estoy contando todo. Y ahora para cada Era un protocolo con hipotermia terapéutica controlada con Culcapimanta en el Hospital Universitario San Ignacio, el 1 de agosto del 2018 al 31 de agosto del 2020. Como introducción, entonces sabemos que la asfixia perinatal es una condición clínica importante que representa más o menos el 60% de las muertes de los neonatos, y el 40% de los sobrevivientes van a presentar algún grado de discapacidad. Asimismo, en Colombia hay controversia con los estudios, ya que actualmente se dice que las dos técnicas pueden ser igualmente eficaces. Sin embargo, otros autores mencionan que el CULCAP, al ser selectivo, podría tener menos efectos a nivel sistémico, y además de eso podría tener menos efectos para este enfriamiento a nivel cerebral profundo. Como les estaba contando, no hay estudios en Colombia donde se comparen los resultados con las dos técnicas para el enfriamiento, es decir, con CULCAP y con MANTA. Por eso es importante que hiciéramos este estudio, además que en el Hospital Universitario San Ignacio contamos con las dos técnicas para el enfriamiento, es decir, tenemos una MANTA y tenemos un CULCAP. Adicionalmente, objetivos. El objetivo principal, entonces, para determinar la tasa de mortalidad intrahospitalaria y otros desenlaces tempranos de los bebés con asfixia perinatal que recibieron protocolo con hipotermia terapéutica con CULCAP y MANTA en el Hospital Universitario San Ignacio en el periodo previamente establecido. Objetivos secundarios: describir las características clínicas antenatales, perinatales y postnatales de los recién nacidos con asfixia que ingresaron al protocolo con CULCAP y con MANTA en el periodo establecido. De determinar la tasa de trastornos cardiovasculares, respiratorios, renales, hidroelectrolíticos y hematológicos en los dos grupos del tratamiento. De determinar la tasa de mortalidad en los dos grupos de intervención. En cuanto a la metodología, entonces vemos que es un estudio de cohortes bidireccional que fue aprobado por el Comité de Ética e Investigaciones Clínicas de la Pontificia Universidad Javeriana el 31 de julio del 2020, y la población blanco fueron los bebés que ingresaron al protocolo con hipotermia terapéutica controlada en el Hospital Universitario San Ignacio en el periodo previamente establecido. En cuanto a los aspectos éticos, pues ya vimos que se siguieron todas las declaraciones de Helsinki y de la Resolución 8430 del 93. Asimismo, la participación de los autores en este estudio, pues sin conflicto de intereses. De resultados, entonces, un total de 164 pacientes completaron los criterios y estuvieron en el protocolo. 89 pacientes para CULCAP, que fueron correspondientes al 54.7%, y 75 pacientes en MANTA, correspondientes al 45.3%. En cuanto a las características de la población, vemos que una mayor proporción de pacientes de sexo masculino en ambos grupos, tanto en CULCAP como en MANTA. Vemos que el parto vía cesárea fue de mayor proporción en el grupo de CULCAP, 47.2%, en comparación con MANTA, 29%.
vemos que una mayor proporción de pacientes con controles parentales ausentes en el grupo de MANTA en comparación con CULCAP. Y en cuanto al evento Centinela, vemos que más de la mitad de los pacientes en ambos grupos presentaban pues evento Centinela identificado, 60.6% de los pacientes de CULCAP y 64% de los pacientes en MANTA. Y sobre el APGAR gravemente afectado, vemos que hubo mayor proporción de pacientes en el grupo de CULCAP en comparación con MANTA. Sobre el APGAR a los 10 minutos, vemos que hubo mayor proporción de pacientes en el grupo de CULCAP, en el grupo de MANTA, con el APGAR gravemente afectado a los 10 minutos en comparación con CULCAP. En la tabla 2 les estoy mostrando las características postnatales de la población. Vemos que el tiempo al ingreso al protocolo fue en ambos grupos de la población mayor a las 6 horas de esta injuria, y vemos que hubo una mayor proporción de pacientes con SARNAT 3 en el grupo de MANTA en comparación con CULCAP. Sobre la actividad en el electroencefalograma, vemos que en la mayoría de los pacientes esta fue normal. Sin embargo, hubo mayor proporción de pacientes en MANTA, 25%, en comparación con CULCAP, 12.4%, con la actividad severamente anormal. Y la mayoría de los pacientes permanecieron libres de crisis durante el estudio. Gráfico 1, entonces, les estoy mostrando frecuencias relativas de muerte y de SARNAT. A mano izquierda va en el grupo de CULCAP, a mano derecha va en el grupo de MANTA. Color azul, SARNAT 1, el SARNAT 2 es naranja y el SARNAT 3 es el color gris. Estamos viendo entonces que hubo mayor frecuencia relativa de mortalidad en el grupo de SARNAT 2 para el CULCAP, mientras que en el grupo de MANTA, como pueden ver, fue mayor en el grupo de SARNAT 3, correspondiente al 8% de la frecuencia relativa de muerte en este grupo de SARNAT. Gráfico 2 les voy a mostrar en el momento de la muerte en ambos grupos. En total, en el grupo de CULCAP hubo 10 muertes correspondientes al 11.2% y MANTA 16%. A su izquierda en CULCAP están viendo que el momento en el que más se presentó la muerte fue después de la terapia, correspondientes al 80% de las muertes en este grupo, mientras que en el grupo de MANTA fue durante esta terapia, correspondientes al 66% de las muertes en este grupo. De desenlaces tempranos, entonces vemos que en cuanto a los trastornos cardiovasculares fueron más prevalentes en el grupo de CULCAP, 60% en comparación con MANTA, 40%, e hipotensión se identificó en al menos 32% de los pacientes de ambos grupos. De hipertensión pulmonar vemos que tuvo una distribución similar en ambos grupos, 45% en CULCAP, 44% en MANTA, y fue mayor proporción de moderada en el grupo de CULCAP en comparación con MANTA. Sobre trastornos a nivel hematológico vemos que fue de igual prevalencia en ambos grupos, y sobre los trastornos hidroelectrolíticos vemos que hubo mayor hipocalcemia e hipocalemia en el grupo de CULCAP, 40.5% y 63% respectivamente en comparación con MANTA. Los trastornos renales fueron los menos incidentes en ambos grupos, sin embargo vemos que en el grupo de MANTA hubo más pacientes que presentaron trastornos renales, 8% en comparación con CULCAP. Discusión. Entonces, para comenzar, entonces ya vimos que el 32% de los pacientes en este estudio presentaron hipotensión arterial, pero en comparación con la literatura fue menor, ya que en esta se suele reportar de hasta el 62%. Sobre hipertensión pulmonar, vimos entonces que se presentó en al menos 44% de los pacientes de ambos grupos, con mortalidad por esta causa del 20%, correspondiente a 8 muertes en el grupo de CULCAP y 7 muertes en el grupo de MANTA. Sobre trastornos hematológicos, vimos que se presentaron en al menos 45% de los pacientes de los dos grupos, siendo los segundos más frecuentes, y la mortalidad por esta causa fue del 31.2%. En cuanto al tiempo al ingreso al protocolo, ya vimos que la mitad de los pacientes ingresaron al protocolo luego de las 6 horas de que se presentó esta injuria, correspondiendo a una mortalidad del 8.5% para este grupo, con el 50% de las muertes presentadas en el grupo de CULCAP y el 50% de las muertes presentadas en el grupo de MANTA. Mientras que en aquellos que ingresaron al protocolo en un tiempo menor a 6 horas, la mortalidad fue del 4.5%. De reorientación del esfuerzo terapéutico, cuando los pacientes tienen una condición clínica severa que no mejora con las terapias, se cita una junta multidisciplinaria donde se reorienta este esfuerzo terapéutico, y en ocasiones se suspende la terapia con hipotermia terapéutica. En MANTA fueron 8 pacientes correspondientes al 10%, y en CULCAP se reorientaron a 3 pacientes correspondientes al 3.33%. ¿Por qué es importante mencionar esto? Para no atribuir estas muertes a una terapia u otra, sino a la condición clínica per se de los pacientes. En cuanto a
fortalezas y limitaciones. Entonces vemos que es un estudio que nos permite, por un lado, evaluar el comportamiento de las dos cohortes en un mismo periodo, en una misma institución con el mismo protocolo, nos permite describir las características de la población, desenlaces tempranos también, y es el único estudio en Colombia y también acá de la región con las dos técnicas para el enfriamiento. De limitaciones, pues como todo estudio también tenemos limitaciones. Ya les había contado antes, pero no es posible realizar inferencia causal en este estudio, pero sí nos permite pensar en otros estudios donde se puedan evaluar asociaciones y también este impacto que podría tener. Por otro lado, tampoco fue posible aleatorizar la terapia que recibían los pacientes, ya que esta estaba relacionada con la disponibilidad que teníamos en el momento del ingreso de los equipos. Entonces, si bien hubiera sido ideal hacer este ensayo clínico controlado, pues no era posible aleatorizarlo por las mismas pues, implicaciones que les estoy diciendo. En cuanto a las conclusiones, entonces vemos que hay 4 cosas importantes para llevar a casa. La primera es que hay un antecedente de la población donde tienen como tal pues eventos centinela, pero este no es el clásico de la ruptura uterina, el prolapso del cordón, es el parto disfuntivo prolongado y pues el estado fetal no satisfactorio. Entonces, es importante que revisemos estas pues atenciones en el parto porque son pues causas que son potencialmente prevenibles. Sobre el tiempo de la terapia, vemos que la mayoría de los pacientes están llegando luego de las 6 horas, el 57% de ellos. De desenlaces tempranos importantes, ya vimos que en CULCAP hubo más incidencia de trastornos cardiovasculares, de hipertensión pulmonar moderada y de trastornos hidroelectrolíticos como hipocalcemia e hipocalemia. En cuanto a la muerte, vemos entonces que se presentó globalmente del 13.4%, 11.2% para CULCAP, 16% para MANTA, pero fue menor a lo que se reporta en la literatura, del 14% al 25%, recordando que en este estudio hubo más pacientes con sarna 3 en el ingreso en el grupo de MANTA. Gracias. Gracias a Yelet por la presentación. Tenemos la última presentación de la tanda de la mañana, donde tenemos a Luis Felipe Díaz. ¿Está allí Luis Felipe? Hola, buenos días. ¿Listo? Ahí ven la presentación. Lo vemos para que por favor comparta. Listo, ahí están compartiendo, ¿sí? No, de pronto ayer les deje de compartir. Debería... Ahí. Felipe, perfecto. ¿Listo? Vale. Tiene 10 minutos, entonces ya sabe cómo es esto. Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Felipe Díaz, yo soy residente en la Universidad Javeriana y les vengo a traer el trabajo que se titula Experiencia en grupo de niños hospitalizados a recibir terapia de la risa con payasos en el Hospital San Ignacio. El estar enfermo produce mucho estrés y ansiedad, no solamente en el niño, sino también en sus familiares. Esto, al sumarle una hospitalización donde va a tener procedimientos invasivos y en algunos casos, como ahorita, el aislamiento va a generar más estrés y ansiedad. Esto va a repercutir en unos objetivos del desarrollo sostenible, que es el tercero, donde tenemos que garantizar un bienestar y una salud mental. También vamos a alterar unos derechos, el Código de Infancia y Adolescencia, que es el artículo 27 y 30, donde tenemos que garantizar una vida sana y también una recreación adecuada. Es por eso que nosotros como trabajadores de salud tenemos que generar una humanización de la atención en salud. Y una de esas es la terapia de la risa con payasos hospitalarios. En los últimos años ha venido en aumento esta terapia de la risa, estas investigaciones. Esto es un resumen de ellas, una revisión sistemática donde evaluó la reducción de la ansiedad en niños y en los padres con esta terapia, otra que evaluaba el estrés preoperatorio, otros cualitativos donde miraban qué era lo que pensaban el pediatra o el residente o la visión de los padres, un estudio que encontramos respecto a esta terapia de manera virtual y solamente encontramos un estudio que era que evaluaba qué era lo que pensaban los niños de esta terapia. Es por eso que nos llevamos al objetivo de este estudio, que es describir la experiencia de un grupo de niños entre los 6 y los 12 años hospitalizados en el Hospital San Ignacio a recibir la terapia de la risa con payasos hospitalarios. De los objetivos específicos, conocer la experiencia antes de esta terapia, describir la experiencia del grupo de niños después de recibir la terapia y conocer si esta fue significativa evaluándolo antes del egreso. Respecto a la metodología, es un muestreo no probabilístico por conveniencia de niños entre los 6 y los 12 años con patología aguda crónica, que la consideramos con un corte de 2 semanas. Un fenómeno de interés fue la terapia de la risa con payasos hospitalarios. Esto fue hecho por estudiantes de la Universidad de Medicina y Enfermería y a veces de Nutrición de un grupo estudiantil de la universidad.
evaluación de emociones negativas y positivas y características generales, y el diseño fue un estudio cualitativo, descriptivo de aproximación fenomenológica, donde realizamos varias estrategias: dibujos, fotografías, una carta, entrevista semiestructurada y la realización de la bitácora. Criterios de inclusión, principalmente que hayan firmado el consentimiento del asentimiento informado. Los criterios de exclusión: el estado de salud físico-mental que nos impidiera realizarle la terapia al niño, la colurofobia, es decir, la fobia al payaso o al mimo, y el alimento estricto que nos interfiera en llegar al niño. Todo el trabajo se basó bajo los principios de la Declaración de Helsinki. Se consideró riesgo mínimo, dado que iba a estar expuesto a emociones negativas y positivas, y durante todo el trabajo teníamos el acompañamiento de psicología por si acaso lo necesitaba. Esto fue aprobado por el Comité Institucional de Investigación y Ética. Nosotros realizamos el asentimiento informado de los niños por medio de un cómic que lo realizamos nosotros para que el niño pudiera tener mejor entendimiento del proyecto. Respecto a la metodología, tenemos 3 momentos importantes. El primero: antes de la intervención con los payasos, le ofrecíamos al niño una hoja en blanco y colores, y le ofrecíamos que dibujara su experiencia en el hospital, pero si escogía fotografía, pues le poníamos al niño, le damos un celular con cámara, y durante una tarde, un día, le decíamos al niño que tomara la fotografía del momento que él quisiera. Después nos acercábamos nuevamente y le preguntábamos respecto a qué había hecho la fotografía o qué dibujo había realizado. En el momento de la intervención, esta la realizamos de manera virtual por medio de la plataforma Teams. El investigador se acercaba a la habitación del niño con su computador previamente desinfectado y realizamos la intervención. Este es un ejemplo de esto. Aquí se ve las 2 payasas hospitalarias en su casa o en algún otro lugar realizando la terapia de la risa, y el niño en el hospital. Esta terapia se duró aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y le hacíamos seguimiento a estos niños, y antes de su salida le pedíamos que hiciera una carta al hospital para que nos expusiera toda su experiencia sin recordarles el payaso. Todos estos datos los recolectamos y los analizamos por medio del software InVivo, y sacamos 7 categorías principales: emociones negativas, positivas, estado de salud, lugares, objetos, sujetos y actividades. Respecto a los resultados que encontramos, en un total de 4 meses que realizamos el proyecto, tuvimos el acercamiento de 18 niños. 3 realizaron disentimiento, todos de 12 años de edad. Las razones fueron condiciones de salud, vergüenza y porque no les gustaban los payasos. Entonces, en un total de 15 niños, 7 niñas y 8 niños, 8 con patología aguda y 7 con patología crónica, a 12 le pudimos realizar terapia de la risa, y 2 decidieron tomar fotografías. Los que realizaban fotografías no pudieron realizar las fotografías al momento de la intervención, porque el momento del juego y de la actividad con los payasos se les olvidó. Y al un total del seguimiento le hicimos a 8 niños en total. Una niña no quiso, y pues la razón fue porque la verdad no quiso realizar la carta. De las emociones negativas que encontramos fueron muy variadas, pero les traigo esta niña que mencionó acá, abro comillas: me siento furiosa y triste y mal porque me chuzan y no saben chuzar. No me gusta la comida, las enfermeras son mentirosas, es peligroso. No me gusta estar quieta todo el tiempo, no me gusta que me levanten temprano o durante la noche. Esta otra niña, donde en su carta manifiesta: no me gusta cuando me chuzan, no me gusta enfermarme porque no me gusta estar sola. O esta otra niña un poco más grande, de 12 años de edad, donde manifiesta su soledad por medio de este dibujo. De las emociones negativas que encontramos, varias fueron posteriores a la terapia de la risa. Esta misma niña que les mencioné antes, el dibujo después de la terapia se dibuja a ella misma y a las payasas con una sonrisa, y manifiesta: me gustó mucho lo que hicimos hoy, estaba divertido, me encantó. Este otro niño manifiesta su alegría por medio de pues, una sonrisa en su cara y levantar los brazos. Y esta otra niña, una niña de 6 años con una patología aguda, decidió después de la terapia realizar una carta a la payasa y manifiesta su amor por medio de un te amo. De los otros resultados, otras características, las actividades fueron principalmente asociadas al cuidado de la salud, como por ejemplo acciones médicas, el examen físico con el médico. Pero este niño tomó una foto de una bomba de infusión y manifiesta. El niño 3 dice: porque mira, señala la bomba de infusión. Si ves esos botones, entrevistador dice sí. Niño 3, esos números, con eso uno puede aprender. 1, 2, 3. El estado de salud no se mencionó después de la terapia de la risa. Esta carta que ya les mencioné previamente, o este otro niño donde dice: mi llegada al hospital fue bonita a pesar de que estaba un poco delicada. En los lugares fueron también, pues, como por ejemplo del hospital o la habitación. Este otro niño, niño número 3, con una patología crónica, después de que habíamos terminado el trabajo con el niño, 9 días después, en consulta externa, decidió por él mismo tomar una fotografía con su médica tratante, y él le pidió al equipo tratante que nos enviara las fotos y poderlo incluir en el trabajo. De los objetos, principalmente también respecto a la parte médica, como este niño donde menciona: acá fue donde me metieron una aguja. Y de los sujetos también fueron respecto a la parte médica. Por ejemplo, este niño de 6 años con una patología aguda, donde dibuja a la enfermera
por medio de un cocodrilo. Este otro niño dibuja al médico, a la enfermera y al investigador, y mayoría, 10 de los 12 niños que recibieron terapia dibujaron al payaso y solamente 2 niños mencionaron al payaso al momento de la carta. El niño número 3, que mencioné previamente, realizó varias fotografías a varios trabajadores de la salud, y donde en el momento de preguntarle, el niño menciona con claridad quién era residente, interno, médico tratante, enfermera de la mañana, de la noche, sabía muy bien quién era en cargo. De la discusión, pues encontramos un contraste de las emociones negativas y positivas al recibir la terapia de la risa. Eso lo vimos, digamos, con la niña número 5 que les mencioné, donde mirábamos muchas emociones negativas al principio y después de la terapia esas emociones pasaban a un segundo lugar y se manifestaban emociones positivas. Posterior a la terapia de la risa no observamos ningún efecto negativo, todos informaron emociones positivas al recibir la terapia. Esas emociones negativas reportadas al inicio, como digamos en la carta, fueron mencionadas después, antes del egreso. Pareciera que volvieran esas emociones negativas. Esas emociones que encontramos fueron las también negativas, pues las que están en la bibliografía, y el beneficio se observa de manera más cercana a las terapias, principalmente porque en la carta, pues muchos de ellos no lo mencionaron. También como hallazgos inesperados del estudio, pues el niño número 3, que les mencioné de la bomba de infusión como con el aprendizaje, eso es un niño que tiene 6 años de edad con una patología crónica, que tiene que ir muy seguido al hospital y pareciera que él se adapta al medio para poder pues, sobrevivir. De las limitaciones, primeramente por el SARS-CoV-2, nos tocó modificar. Al principio, la terapia debe ser de manera presencial, nos tocó realizarla de manera virtual. Esto hacía que los payasos pues, no tuvieran mucha experiencia de esta modalidad y hay pocos estudios de esta modalidad. El aislamiento también produjo problemas con los consentimientos y asentimientos informados durante todo el proceso. Sin embargo, nosotros realizamos el ajuste adecuado y la nueva aprobación del comité institucional. También pues tenemos que tener claridad que por el tipo de estudio no podemos generalizarlo a todo el mundo porque es un estudio cualitativo, pero sin embargo todo eso pues como fortaleza es que es un estudio nuevo con una modalidad virtual que tampoco se ha estudiado tampoco y que tiene beneficios en los niños. Como conclusiones, entonces sí hay un contraste importante de la terapia de la risa con payasos hospitalarios donde esas emociones negativas pasan a un segundo plano y sobresalen las emociones como felicidad. Realizar la terapia de manera constante y rutinaria porque pareciera que tiene un efecto más a corto plazo, pues a mediato plazo. Hay pocos estudios que reportan esta terapia con esta modalidad virtual. Tampoco sabemos si estos estudios, esta modalidad tenga los mismos beneficios que la manera presencial. Y esta modalidad virtual puede ser de utilidad para la humanización de atención en salud en épocas de pandemia donde están en aislamientos pues, estrictos y pues no tenemos que olvidar esta parte. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Luis Felipe, por la presentación. Entonces, abrimos espacio para las preguntas. Para que, por favor, abran la cámara los otros expositores que precedieron a Luis Felipe. Empezamos. Claudia, José Fernando, Mónica. ¿Quiere empezar? Claudia, ¿quieres empezar? Bueno, también una felicidad ver todos estos trabajos. Me siento orgullosa, declaro aquí conflictos de interés, por lo cual pues no voy a evaluar los trabajos de mi universidad. Pero mi pregunta es para la doctora Karen. Doctora Karen, sí. Mi pregunta es que no me quedó claro si en la validación de tu escala tú incluías cuál era el patrón de oro y si lo incluías dentro de la escala. Si rápidamente me puedes contar eso. Doctora, disculpe que se le fue el audio, ¿me puede repetir cuál era qué? En la validación de tu escala, quería preguntarte, el patrón de oro, si el patrón de oro estaba incluido dentro de los aspectos que mirabas en la escala. Ok, listo. Bueno, la escala, nosotros como les contaba en el estudio, incluimos pacientes con disfunción orgánica múltiple, prematuros, porque solo se hizo en prematuros, y la escala evalúa diferentes sistemas, como les comentaba, neurológicos, sobre todo con la presencia de hemorragia intraventricular o leucomalacia, cardiovascular con hipotensión o con taquicardia, renal con creatinina, gasto urinario, etcétera, etcétera. Pues cada, digamos, sistema tiene su propia forma de evaluarse. Y este fue, digamos, el aplicado de acuerdo a las puntuaciones que les mostraba de la escala que van de 0 a 2. Eso fue básicamente lo que se hizo.
pues fue nuestra escala, la validación que fue de Neumod modificado, con un punto de corte de 6. Y nuestro desenlace primario fue mortalidad, ¿no? Que también se mostró en una de las últimas gráficas, que sería pues como nuestro patrón. O sea, el patrón, la escala era para predecir mortalidad. El patrón de oro podría decirse si esto predice mortalidad. Exactamente. ¿Sí? Ok. Gracias. Cuando Claudia pregunta el tema del patrón de oro o lo que mal denominamos gold standard del inglés, es siempre que cuando estamos hablando de una escala o de una prueba diagnóstica, siempre tiene que haber esa variable que es la que va a decir si de verdad funcionó o no funcionó. Entonces, aunque usted lo sabía, la respuesta es básicamente mortalidad, porque usted va a comparar lo que la escala es capaz de predecir en comparación a que el niño se murió o no se murió. Entonces, esa es como por ahí iba la pregunta de Claudia. Perfecto. Claudia, ¿tienes otra pregunta? O... No, perfecto. Yo tengo una pregunta para Ayelet. Tengo varias preguntas sobre su trabajo interesante. La primera es, y perdón si me perdí, pero uno por aquí está pendiente de los procesos administrativos y que todo funcione. De pronto lo perdí. ¿Hay algún ensayo clínico que haya comparado estas dos intervenciones? Como tal, ensayos clínicos donde se comparen ambas intervenciones, ¿Sí? no hay. Hay ensayos clínicos donde se comparan solo Coolcap o solo Manta. Ok, perfecto. Entonces no hay comparaciones directas en ese sentido con ensayo clínico. Y la otra señor. La otra es más un tema de diseño. Yo vi los resultados, por supuesto es un trabajo pequeño con pocos pacientes, pero que pues, no se han comparado, y el primero, según indican, que se ha hecho en Colombia. Me parecía muy llamativo que cuando muestra los resultados de los dos grupos no hicieron pruebas estadísticas, pero no las mostró para evaluar las diferencias. Es decir, se puede ver una diferencia en 8% en uno y 5% en el otro grupo, y eso puede parecerle a ustedes sin diferencias significativas, pero solo una prueba estadística le dice a uno si verdaderamente esa diferencia, considerando el tamaño de muestra, vale la pena considerar significativa o no. ¿Discutieron por qué estas pruebas no las hicieron y solo las presentaron de esa forma? Es correcto, doctor. Cuando nosotros estábamos planeando el estudio, hicimos primero muestreo y miramos cuántos pacientes se necesitaban para que el estudio tuviera un poder estadístico significativo, pero eran casi 3.4 años para recolectar una muestra que fuera suficiente. Entonces fue por eso que hicimos una muestra pequeña, entre comillas, porque en comparación con otros estudios tenemos una buena cantidad de pacientes. Por ejemplo, hay uno que tiene como 60 pacientes, otros tienen 100 pacientes, nosotros después alcanzamos a reunir 164 en los 2 años. Perfecto. ¿Y alguna razón por la cual no hicieron las pruebas estadísticas para ver si las diferencias son verdaderamente significativas o no? Así fuera un estudio exploratorio que no alcanzarían el tamaño de muestra o el tiempo que ustedes calcularon para poder tener un buen poder. Por el tamaño, doctor, precisamente por tamaño. eso no hicimos las pruebas estadísticas. Yo considero que independiente de que no tengan el tamaño, no está prohibido hacer pruebas estadísticas para evaluar las diferencias. Y eso sí, en el momento de escribir las conclusiones y de cerrar su artículo, tienen que ser muy claros y decir que esto es simplemente un estudio exploratorio. Pero empezar a identificar las diferencias es importante para futuros estudios y evaluar si vale la pena perseguir esa hipótesis para ver si se va a rechazar o no una hipótesis. Entonces, no creo que el tamaño impida hacer pruebas estadísticas para ver las verdaderas diferencias que podrían existir entre los grupos. Simplemente una recomendación allí para que la discutan con sus coinvestigadores. Muchas gracias. Perfecto. Mónica, ¿tiene preguntas? Sí, doctor. Bueno, la primera pregunta es para, no la veo, para Beatriz. Bueno, en el estudio de la evaluación de la calidad de las guías, el tema pues de la GRI, de la GRI-REX, digamos que son herramientas que incluso en personas que saben como tal de la parte metodológica y de investigación, puede que no sean muy conocidas o que no hayan mucha experticia en ese asunto. Entonces, ¿cuál consideras tú o qué es lo que consideras tú que le aporta a tu estudio, o por qué crees que tu estudio se puede aterrizar a un clínico, digamos, común, un clínico que no tenga nada que ver con investigación? ¿Qué tan factible es
que entienda tu estudio, que pueda entender una GRI, que pueda aplicar una GRI y que eso se pueda ver reflejado en la práctica diaria y no simplemente en un grupo, digamos, de expertos metodológicos en el tema. Gracias, doctora, por la pregunta. Bueno, pues como mencionaba, el Agri2 es una herramienta que es válida y confiable para evaluar guías de práctica clínica y usted tiene razón en que no es, digamos, ampliamente conocida de pronto entre los clínicos o las personas que netamente se dedican a la parte clínica. Sin embargo, es una herramienta amigable, digamos que fácil de entender en el sentido que su puntuación da una orientación muy clara sobre la calidad metodológica. Entonces, si yo digamos que le explico a un profesional de la salud que en su práctica clínica, pues él puede basar sus decisiones en guías que tengan una buena calificación al aplicárseles la herramienta Agri2, creo que él puede inferir que si hay una buena metodología que respalda las recomendaciones de una guía, puede tener una mayor confianza en esas recomendaciones. Ahí, pues nuevamente traigo a colación la limitación de nuestro estudio y es que cobra importancia el juicio crítico de ese clínico porque el Agri2 no permite evaluar como tal el contenido de esas recomendaciones. Entonces, él puede entender que la recomendación está basada en una búsqueda exhaustiva de la literatura, en una buena metodología al momento de hacer pues, los pasos para dar esas recomendaciones, pero debe recordar que el conocimiento clínico es el que debe guiar su conducta definitiva. Entonces, pensaría que sí se puede aterrizar nuestro estudio porque de todas maneras el tener en cuenta la metodología al momento de leer una recomendación clínica da un grado de confianza en que esta recomendación pues, puede ayudarme a dar una solución bastante certera con nuestros pacientes. Ok, gracias, Beatriz. Y la otra pregunta que tengo es para Catalina. En el estudio haces la descripción de cómo se comportó el peso en estos pacientes hospitalizados. ¿Hicieron análisis o hicieron diferencial, por ejemplo, con los diagnósticos? O sea, aclaraste que excluyeron pacientes críticos o pacientes provenientes de unidad de cuidado intensivo, pero, por ejemplo, digamos que si yo comparo el gasto metabólico, por ejemplo, de un paciente que está hospitalizada por una infección de tejidos blandos, es diferente a un paciente que, por ejemplo, esté hospitalizado por una neumonía o por algún cuadro respiratorio, donde definitivamente su gasto va a ser mayor, aunque no esté necesariamente crítico. ¿De pronto analizaron esa diferencia por grupos de diagnósticos? Sí, doctora, muchas gracias por la pregunta. Sí, hicimos el análisis por grupos etarios, por diagnóstico principal de hospitalización y por comorbilidades. Sin embargo, no encontramos ninguna relación porque inicialmente pensamos que de pronto en patologías gastrointestinales o algo con un gasto metabólico un poco más alto podríamos encontrar alguna relación. Sin embargo, yo creo con la información que tengo que es debido también a que la muestra no es muy grande, pues tiene esa limitación. Sin embargo, no encontramos ni por comorbilidad ni por diagnóstico principal de la hospitalización. Ok, muchas gracias. Esas serían mis preguntas. Yo tengo una pregunta final para Felipe, a menos que Claudia o José Fernando tengan otra pregunta posteriormente. Felipe, o Luis Felipe, perdón. Ustedes incluyeron 15 niños, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor. De estos niños, ¿cuántos tenían enfermedades crónicas y cuántas agudas? 7 patologías crónicas, 8 patologías agudas. Me llamó la atención que hubieran metido, me parece que el punto de vista de los niños de ambos grupos es muy diferente. No comparar un niño que está hospitalizado por una crisis asmática versus un niño con una leucemia o otro tipo de enfermedades que llevan mucho rato y que recurren al hospital, es diferente la visión que tengan. ¿Consideraron por qué metieron los dos o no consideraron meterse solamente en un solo grupo para tener información más rica de ellos, de las particularidades de ellos? Sí, eso también lo tuvimos en cuenta, gracias por preguntar. Sí lo evaluamos.
Sin embargo, no podemos decir que, pues, por la técnica o el diseño del estudio no podemos comparar un niño con el otro, pero sí decir las características que vimos respecto a la patología crónica o los niños con patología aguda. Digamos, lo que vimos principalmente es que los niños con patología aguda, como los hallazgos inesperados que vimos, fue, digamos, de ese niño que tiene una patología crónica, que se adaptan más al medio, conocen más el hospital, conocen más todo, saben más cómo sirve. De hecho, esos niños con patología crónica ya habían recibido terapia realizante, entonces ya conocían a los payasos. En cambio, los niños con patología aguda, pues no lo recibían. Entonces, lo que observamos también ahí fue que esos niños con patología aguda se sentían como más entusiasmados por la llegada de los payasos. En cambio, los con patología crónica, sí, pero ya estaban como acostumbrados. Entonces, era como que estaban más adaptados al medio. Eso fue principalmente. Pero gracias por la pregunta. Bueno, perfecto. Gracias, Felipe. Sí, me parecen que son poblaciones muy diferentes. No sé, Claudia, José Fernando, ¿alguna pregunta adicional para terminar esta sesión? De mi parte, no, Iván, de acuerdo con el comentario del doctor Felipe, y no solo en lo referente a patología aguda y a patología crónica, sino que yo creo que en estos estudios comportamentales, el análisis, el enriquecimiento, tipo de crianza, con las características previas, los rasgos que haya mostrado el niño, porque realmente establecer, digamos así, un beneficio, un impacto de una intervención, a veces se vuelve muy difícil en este tipo de diseños, y la fácil es transformarla en un diseño mixto, y realmente tampoco nos da respuesta a todas las preguntas. Es decir, hay muchos factores que podrían confundirnos en el análisis, y asumir que una estrategia está dando o no está dando un resultado, pero el estudio me encanta, y qué bueno que estamos mirando hacia allá. Es una tendencia mundial desde hace muchos años, tratar de hacer como bienestar a partir o sanación a partir de ambientes y de entornos en el niño con patologías crónicas o hospitalizadas. ¿Hay algún comentario final? No. Perfecto. Entonces, a todos muchas gracias, felicitaciones, muy buen trabajo, todos. Muy felicitaciones por el esfuerzo. Ya no es pararse enfrente del auditorio, ya sentarse enfrente del computador y compartir el esfuerzo de meses o años. Felicitaciones, lo han hecho muy bien y están pendientes, por supuesto, de las premiaciones. Que tengan una feliz resto de tarde. Los que por alguna razón tienen trabajo que presentar en la tarde, nos vemos a las 5 de la tarde, que es la sesión de los reportes de caso. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.